Hola, hoy vamos a ver cómo hacer un pigmento de carbón con sobras del pozo de fuego, seleccionando las partes buenas del carbón, los transformando con la técnica del pestel y mortero y molinillo de café para hacer un maravilloso pigmento que se puede usar en pintura, maquillaje y mucho más. Os presento el pigmento de fuego. Dale. Lo que me gusta más acerca de este pigmento es que lo podemos hacer con sobras muy accesibles alrededor del mundo. Siempre tenemos carbón, después un fuego. Pero tenemos que seleccionar el buen carbón para tener el mejor pigmento. Normalmente los pequeños pedazos están completamente quemados, y esto es lo que estamos buscando. Cuando encontramos más grandes pedazos, necesitamos probarlos atentamente. O vamos a tener un pigmento impuro con pedazos de madera adentro. Entonces, para ver si el pedazo está bien, necesitamos intentar de romperlo. Si no se rompe bien y necesita grande fuerza para romper, lo descartamos. Pero cuando se rompe fácilmente en pequeños pedazos sin fuerza, ¡vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Qué rico el morrón rojo! ¡Vamos arriba! Otra cosa que ayuda es el color. Si todo el pedazo es negro, es una buena señal. Pero si podemos ver partes de leña todavía marrón, no está totalmente quemado, entonces no está bien. Ahora que tenemos nuestros pedazos de carbón, aquí está la primera técnica de transformación, con el pestel y mortero. Primero, es muy importante ponerse una mascarilla porque el proceso hace polvo y siempre es malo tener polvo en nuestros pulmones. Dale, empiezo a hacer presión vertical para romper el carbón en pedazos más pequeños. Después, echo movimientos circulares para moler los pedazos en polvo. Van a ver que se hace muy fácilmente con poca fuerza. Seguimos a hacer esto desde que tenemos un polvo muy fino. Normalmente 2 minutos de molienda son suficientes. Lo pruebo para ver la textura y ¡listo! Ahora simplemente tenemos que ponerlo en un recipiente. ¡Ups! No así, no le hagas como yo y trata de no ponerlo por todos lados. Voy a limpiar esto, correctar el polvo que puedo. Dale. Mira mis manos, podemos ver la finura del pigmento. Está muy bien. Hice un pigmento de carbón con fuego. Soy un guerrero. Y si no tienes un mortero y que tienes un molinillo de café, aquí está la segunda técnica. Requiere un poco menos de esfuerzo. Ponemos los pedazos de carbón adentro del molinillo. Nos ponemos una mascarilla. Y empezamos a moler. O presionar el botón. Por aproximadamente 2 minutos. Ahora podemos ver el polvo en el aire, pero por favor evita esto. No queremos polvo en el aire de nuestras casas. La mejor cosa es de esperar unos minutos antes de abrir el molinillo. Dale, tenemos el pigmento listo. Sí. Y ahora, para almacenamiento, es mejor poner el pigmento en un recipiente pequeño con el menor aire posible. Y luego, para dejar escapar la humedad, quitar la tapa durante 10 días antes de volver a colocarlo. Ahí tienes un pigmento de carbón que viene directamente del fuego. Este pigmento va a servirme para hacer pinturas de todo tipo. Queda atento a mi canal para ver videos en los que uso este pigmento en recetas de pintura geniales. Buenas creaciones. Hasta luego.